vamos a ir trabajando sobre teléfonos de clientes, sobre fallas reales, a medida que nos van llegando los equipos. Algunos van a ser más modernos, otros no. Entonces la idea es ir viendo con los equipos, así como nos van llegando, que podamos ir viendo las fallas y poder ver cómo ir detectando esas fallas. Aquí tenemos un Samsung GT3300K, que es un equipo con Android. Es un equipo muy pequeño, no es de los últimos, no es de la última línea de Android, pero luego vamos a ir viendo otros de gama más alta. Este equipo no prende y tenemos que empezar a ver cuál es el defecto que tiene para poder identificar las fallas y poder trabajar sobre ellas. Obviamente nosotros ya tenemos el repuesto que se necesita, pero vamos a hacer los pasos que hay que seguir para detectar una falla en el equipo. Lo primero que vamos a hacer es sacar la tapa del equipo. Vemos que está la batería. Para revisar que los contactos estén bien, vemos que están los 3 contactos en su lugar. Tienen la flexibilidad que tienen que tener. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver el voltaje de la batería. Vamos a poner el voltímetro con la escala en 20 y vamos a proceder a medir la batería. En este caso la batería tiene identificado la polaridad. Vamos a medir qué voltaje tiene la batería. Aquí vemos que nos da 4,12 volts. Eso quiere decir que la batería está bien, está en perfectas condiciones. Lo que vemos es que el equipo no prende. Volvemos a probar y el equipo no enciende. Como cualquier teléfono puede caerse, puede tener algún accidente. Sabemos que la batería está bien. El problema ya pasa a ser en el teléfono. Vamos a tomar el destornillador y vamos a proceder a desarmar el equipo e ir viendo paso a paso cuáles pueden ser las razones de la falla. Aquí tenemos uno de los tornillos que quitamos. Recuerden lo que siempre decimos, que cuando estamos desarmando un equipo tenemos que tener memoria para ir desarmando con un orden y al mismo tiempo ir guardando los tornillos en algún lugar seguro. Nosotros recomendamos hacerlo en la tapa del equipo para tenerlos visibles y cerca. Vamos retirando. Aquí tenemos 2 tornillos más. Vamos retirando. Ahora tenemos que ir viendo cómo se desarma. Vamos a tomar una hoja de trincheta, que es lo más fino que tenemos, para poder descalzar, retirar el plástico. Llegamos a levantarlo y ahí calzamos la paleta para poder ir abriéndolo sin romper la carcasa. Aquí vemos que retiramos la carcasa, vemos los pulsadores plásticos que los vamos a presentar en la carcasa y también los dejamos en un costado y aquí ya tenemos la placa. Lo que tenemos que ver ahora es, una vez que tenemos el equipo desarmado, es asegurarnos que los flex estén bien calzados. Como ya dijimos, un equipo puede tal vez caerse y a veces los flex pueden quedar mal calzados. Verificamos el conector del display, que vemos que está bien. Vamos a probar nuevamente ahora que ajustamos un poco los flex, a ver si tenemos éxito
al encender el equipo. Pero vemos que sigue sin encender. Entonces vamos a tener que ir un poco más adentro en el equipo. Vamos a descalzar el flex. Vamos a retirar el disipador de la parte de la placa. Y vamos a ir levantando despacio para poder retirar la placa del equipo. No todos los equipos abren igual. Por lo tanto, tenemos que desarmar siempre con mucho cuidado cada vez que nos llega un equipo. Aquí vemos que tenemos un flex que tenemos que descalzarlo, por eso siempre hay que levantar despacio la placa. Cada vez que nosotros vamos a trabajar con un equipo que no hemos trabajado anteriormente, tenemos que tratar de usar nuestro ingenio para trabajar. Cuando no tenemos mucho conocimiento del equipo en el cual vamos a trabajar, siempre tenemos lugares a donde podemos recurrir. Tal vez en internet hay páginas con videos que a veces muestran cómo se desarma y cómo se arma algún equipo. Eso por lo general se hace siempre la primera vez en la cual vamos a trabajar con un equipo. Si buscamos en internet y ponemos desarme de Samsung GT 3300, va a aparecer un video que les va a mostrar cómo ir desarmando el equipo. ¿Para qué? Para tener en cuenta que en el momento de levantar la placa podemos tener algún flex, que si nosotros sacamos la placa bruscamente y desconocemos que existe un flex, tal vez podemos romper el flex. ¿Para qué sacamos una placa? Para poder tenerla libre y poder ver y probar si la placa funciona. La retiramos del teléfono para poder probar la placa sola. Lo que vamos a utilizar ahora es una de las herramientas que se dice en el curso que son fundamentales para tener en el taller. Vamos a probar la placa directamente con la fuente. Aquí tenemos la fuente. Como decimos siempre, primero seleccionamos el voltaje que vamos a utilizar en el teléfono, en este caso en la placa del teléfono. Aquí vemos que va subiendo, un volt con 4. Vamos a dejarlo en 3,8, que es más o menos lo que da la batería. Lo que vamos a hacer ahora es conectar la placa a la fuente. Tenemos que tener en cuenta cuál es la polaridad. Aquí tenemos estas 3 chapitas que son los conectores del teléfono. Usamos la batería como guía, la enfrentamos a los contactos y ahí al retirar vemos que el de la punta es positivo y el negativo es del otro lado. Calzamos el positivo aquí y negativo en este otro lado, del lado de afuera. Aquí vamos a probar prender el teléfono, encenderlo, y vemos que aquí va subiendo, pero nos está marcando 0,5 ampere, o sea 5 miliamperes, que eso quiere decir que ese es el consumo que tiene la placa. Si la placa estuviese conectada al display, el consumo sería mayor. Entonces aquí sabemos que la placa está funcionando, solamente la placa. Entonces el problema debería venir por el lado del display. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el repuesto que ya previamente lo hemos conseguido, que es un display. Vamos a conectarlo a la placa. Ahí pusimos el conector en la placa. Vamos a conectar la fuente nuevamente a la placa. La dejamos en este caso en 3,5 volt. Positivo el de adentro y negativo el de afuera. Con mucho cuidado de no tocar ningún otro contacto en la placa para no provocar un corto. Ahí le vamos a dar energía, vamos a encenderlo nuevamente y vemos que enciende. Realizada esta prueba,
sabemos que el problema está en el display. Ahí nos está marcando batería baja por el poco consumo que nosotros le pusimos, que es solamente 3,5 volt, que es menos que lo que lleva. Apagamos por precaución. Vamos a retirar los conectores. Con mucho cuidado vamos a retirar el conector del display. Retiramos la fuente, que por ahora no la vamos a utilizar más. Y ahora vamos a proceder a sacar el display. Para sacar el display, lo primero que tenemos que ver es cómo está colocado. Tomamos la trincheta y vamos a tratar de ver si se puede retirar de manera sencilla. Vemos que hace un poco de fuerza, ofrece un poco de resistencia. Lo que vamos a hacer es ayudarnos de otros métodos para poder despegarlo. Uno de los mejores métodos que tenemos va a ser darle calor. Pero recuerden que no podemos darle calor con la estación soldadora porque estaríamos aplicándole demasiado calor. Y eso puede hacer que estropeemos el táctil del equipo. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar un secador. Retiramos tornillos y todas las cosas que se nos puede volar con el viento del secador. Alejamos la placa, alejamos el display nuevo. Encendemos el secador y le empezamos a dar calor, ya que el calor afloja la goma que tiene el display contra el táctil. La goma en la que está colocada el display contra el táctil. Vamos a sentir el calor en toda la zona, pero siempre va a ser muchísimo menos que el calor de la estación soldadora, por supuesto. Como ya dijimos, la estación soldadora es específicamente para calores en puntos muy chicos y muy puntuales. Aquí estamos calentando toda la parte del display para retirarlo. Vamos a probar ahora. Vamos a tratar de irlo despegando. Sentimos como la goma va aflojando por el calor. Vamos moviendo la trincheta para ir despegando parejo, despegando de manera pareja, para que no se vaya a partir el táctil. Si bien este equipo no es de los últimos, sí es un equipo que ofrece cierta dificultad a la hora de cambiar el display. Aquí vemos los restos de pegamento en el contorno y es por eso que le damos calor para ablandar este pegamento. Siempre nos podemos encontrar con la sorpresa de que compramos un repuesto y puede ser diferente al original. En este caso, aquí tenemos el display viejo, el que está roto, y vemos que la parte del flex está aquí, que en este caso no lo tiene. No lo tiene a la vista. Vemos que da vuelta y llega a la parte de adelante, pero este tiene toda esta cubierta de metal, que si nosotros la sacáramos, el flex vendría por acá. Vemos que es diferente la parte de atrás entre el repuesto y el original. Aquí vemos también que aquí hay una cinta plástica que en realidad oficia como disipador. Aísla la parte de la placa con el display. Entonces lo que vamos a hacer es intentar despegarlo. No importa que no le quede mucho pegamento.
y vamos a colocarlo en el repuesto. Lo presentamos. Retiramos el plástico protector y vamos a poder colocar el display en la carcasa. Con mucho cuidado, con mucha paciencia. Puede que haya alguna pequeña diferencia. Es un teléfono que, por más que tenga algún tiempo, nos ofrece el reto de poder trabajar con un equipo que tiene pantalla táctil, como la gran mayoría de los equipos ahora. Vamos a colocar la placa. Recordemos que tenemos el flex del táctil, que es lo primero que vamos a tener que conectar. Aquí tenemos que colocarlo, torcerlo un poquito para poder calzarlo bien. Recuerden que no podemos tirar del flex porque podríamos romperlo. Aquí vemos que quedó conectado. Ahora vamos a bajar la placa despacio. Vamos a enfrentar los orificios donde van a ir los tornillos a las ranuras que tenemos en la placa. Aquí vemos que está bien centrado el display y la placa. Ponemos el conector del display a la placa. Y ahora nuevamente vamos a colocar la batería para ver si hasta aquí el trabajo está correctamente realizado y si todo está funcionando. Intentamos encender el teléfono. Vemos que prendió, pero se nos apagó porque tenemos la batería en el aire. Ahí vemos que prendió. Entonces retiramos la batería. Vamos a colocar la chapa que es el disipador. Vamos a buscar que calce sin ofrecer resistencia. Tenemos la tapa de atrás. En este caso, con el pulsador, que tenemos que hacer que coincida. Y una vez que tenemos eso, vamos a tener que ver cuál es la parte que nos va a convenir más. Si poner la tapa de atrás, o sea, girarla contra la placa. Lo que nos conviene hacer es tomar el pulsador para evitar que no se nos caiga y girarlo, pero vemos que se vuelve a salir el pulsador. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuevamente el pulsador en su lugar. Para esto no hay un método específico, hay que ir viendo cómo es la mejor forma de colocarlo. Vemos que el disipador tiene unos calces aquí. Son muy pequeños, unos calces que van aquí abajo. Y de este otro lado también. Para poder colocar y calzar la placa disipadora. Vamos a intentar enfrentar esas dos partes. De tal forma que una vez que calcen, que no se nos mueva mientras intentamos colocar la parte trasera. Ahí vemos que no se cae, que quedó bien colocado. Despacio armamos. Siempre tenemos que tener la suficiente delicadeza para trabajar con estos equipos, para saber que en algunos casos tenemos que aplicar algo de presión, pero siempre de tal forma que no vayamos a romper nada.
Si vemos que tal vez estamos haciendo algo de presión y no logramos hacer que calce, tenemos que volver hacia atrás para ver por qué es que no está calzando o no está cerrando. Todos los calces están diseñados de tal forma que cuando se ensambla un plástico en el otro, cierra perfectamente. Pero si vemos que no lo hace, no hagamos fuerza para no romper nada. Vamos a tener que volver a calzar el botón aquí. Tenemos que ver bien que esté todo calzado y todo bien colocado. Volvemos a colocar el pulsador. Este teléfono, por el tamaño que tiene, es uno de los teléfonos que complica un poco más para poder cerrarlo. Por eso es un buen ejemplo para mostrar la reparación, la apertura y el cerrado. Si bien regularmente aparecen equipos nuevos, siempre nos van a llegar equipos que no son tan nuevos. Entonces también tenemos que tener en cuenta y tener mucha práctica en la mayor cantidad de modelos diferentes, sean nuevos o sean un poco más viejos. Ahora probamos a ver si calza. Ahí vemos que calza, sentimos los clics. Y antes de poner los tornillos, volvemos a probar. Ya en este caso la batería vemos que calza bien. Probamos de nuevo que se encienda y que esté funcionando óptimamente. Entonces lo que nos queda por hacer es colocar los tornillos que retiramos. Los habíamos puesto en la tapa trasera para no perderlos, para saber bien dónde iban, para tener todo prolijo y ordenado. Por lo general yo trato de poner los tornillos cruzados para que la tapa vaya calzando de todos lados lo más parejo posible. Pero esto es a elección, cada uno lo hace como queda mejor. Ahora vamos a poner este, lo atornillamos. Ahora venimos al esquinado y el último tornillo va aquí, lo colocamos de este lado. Ahí vemos que terminó de calzar, vemos los 5 tornillos y este lado no lleva. Ya vemos que el teléfono está andando óptimamente. Vemos que el táctil está funcionando. Estas son las cosas que tenemos que ir probando para corroborar que todas las funciones del equipo estén andando correctamente. Ponemos la tapa trasera. Aquí vemos cómo el equipo está funcionando y listo para entregárselo al cliente. Recordamos que lo que tuvimos que hacer es cambiar el display, luego hacer las pruebas pertinentes de ver en qué es lo que estaba fallando.